Vamos a continuar entonces con la exposición de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que les invito a que me acompañen allá. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 5. Vamos a leer los versículos desde el 17 hasta el 25. Teniendo presente que en esta ocasión vamos a considerar los versículos del 22 al 25, pues nosotros ya los hemos considerado. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan al juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Oremos, hermanos. Santo Dios, Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por este momento que nos concedes como iglesia, acercarnos a ti una vez más para adorarte. Pues así como te hemos adorado, Dios, durante los siglos, durante la lectura de tu palabra, también queremos adorarte durante la predicación. Por eso te pido, Padre, que nos ayudes a estar centrados en tu palabra y en la exposición de esta. Que no nos distraigamos, Señor, que no estemos pendientes a las cosas a nuestro alrededor, que no estemos pendientes, Señor, a las cosas que ocurren cerca nuestro, ni a lo que está haciendo el vecino, sino, Padre, que estemos atentos a tu palabra, que estemos atentos a la santa exhortación que tu palabra nos da, para que a través de ella aprendamos a sujetarnos a ti, Dios. Te pido, Padre, que por favor esta palabra no es una palabra que simplemente se pasa, sino que al igual que todas aquellas palabras que se predican en el día del Señor, esta palabra sembrada en nuestro corazón, que la meditemos, Señor, no solamente que la recordemos, sino que la meditemos para ponerla por obra y aplicarla a nuestra vida. Por eso te pido que tu Espíritu Santo nos dirija. A mí primeramente, que soy hombre débil y falible, Dios. Luego a mis hermanos que han de escuchar tu santa palabra, que tu Espíritu Santo, Dios, hablándoles a través de mí. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra con claridad, conforme sea la verdad del Evangelio. A ti nos entregamos y a ti nos encomendamos, Rey eterno, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. En cierta ocasión, una muchacha le dijo a su novio que ella quería estudiar una carrera, pero no tenía el dinero para poder hacerlo. Así que le dijo a su novio: amor, yo quiero estudiar, pero no tengo el dinero, y para que me den el préstamo en el banco para poder hacerlo necesito un fiador. ¿Será que tú podrás ser mi fiador? Y el novio le dijo: claro, amor, ¿cómo no iba a hacerlo? Tú eres mi novia, yo voy a ser el fiador tuyo. Y el novio se presentó de fiador y todo, hasta el día que el novio descubrió que su supuesta novia no estaba estudiando ninguna carrera universitaria, sino que se estaba gastando el dinero que había sacado para la universidad con otro hombre que no era su novio. El novio ese día quiso ir a reclamarle a su supuesta novia, pero ya era demasiado tarde. La mujer se había fugado con ese otro con el que se estaba gastando el dinero, y ahora al novio es el que le tocaría responder por la deuda, pagar el préstamo que aquella mujer realizó. Esto es algo de telenovela, sin embargo es algo que puede llegar a pasar en la vida real. De hecho, casos similares se han dado y aún se siguen dando y siguen pasando, porque hay personas muy dadas a confiar de manera excesiva en otras personas que no conocen, simplemente dejándose llevar por su corazón, porque son personas no temerosas de Dios, personas
que se dejan llevar por todo lo que el corazón les dice, y no se guían por la palabra de Dios. Por eso entre nosotros no debe ser así. Nosotros no creemos en Dios ciegamente, porque la fe no es ciega. La fe se basa en el conocimiento. Creemos en Dios porque conocemos a Dios y le seguimos conociendo. Cada vez que vamos creciendo en Él, vamos creciendo en el conocimiento de Él. Nuestra fe es aumentada porque somos hijos de Dios. Así nosotros aprendemos a hacer las cosas de una manera que a Dios le agrada, haciendo todo para su gloria, porque le conocemos y podemos confiar plenamente en Él. Pero debemos tener presente esto: no podemos confiar en alguien que no conocemos del todo, simplemente porque el corazón nos dice que sí. Porque precisamente eso pudiera haber sido lo que llevara a la iglesia de Éfeso a estar en la situación en la cual se encontraba en este tiempo en el cual Timoteo la presidía. Pues en ella habían surgido algunos falsos maestros, que como ya vimos cuando prediqué el capítulo 1, verso 5, su motivación no era la gloria de Dios, sino su propio beneficio personal. Maestros que lo que querían era que la gente los alabara, los aplaudiera y les dijera: rabí, maestro. Y querían ser como los fariseos que aparecen en los evangelios. Así querían ser algunos de estos hombres. Por eso enseñaban fábulas y cuentos de viejas que no daban gloria a Dios. Y precisamente para erradicar eso de la iglesia fue que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, para que Timoteo corrigiera lo deficiente y acabara con la falsa doctrina. ¿Y cómo ayuda a acabar con la falsa doctrina? Ejerciendo la sana doctrina. Solamente la sana doctrina puede acabar por completo con la falsa doctrina. Por eso Pablo le explicó a Timoteo cómo debe ser la adoración pública que se hace en la iglesia, cómo deben ser los oficiales de la iglesia, cómo deben comportarse los cristianos en la iglesia, y el peligro de que nosotros como iglesia no nos comportemos, no nos conduzcamos como debemos en la casa de Dios. También explicó acerca de cómo deben ser los ministros de Jesucristo y cómo debemos tratarnos nosotros los unos a los otros como hermanos, cómo nosotros debemos tratar a las viudas y a los desamparados. Y también en esta última sección hemos estado viendo cómo la iglesia debe tratar con los ancianos y pastores que tienen. En esta sección hemos visto cómo debemos nosotros como iglesia remunerar a los ancianos de ella, de una forma económica y espiritual. Debemos remunerar a todos esos ancianos que hacen bien su función y que gobiernan bien la iglesia. Y también hemos visto cómo se debe disciplinar a aquellos ancianos que se apartan del buen camino, que caen en pecados, que automáticamente les llegan a estar descalificados de ser irreprensibles. Pero por eso en este día vamos a ver la última sección, la última parte de esta sección, que tiene que ver con la forma en cómo la iglesia nombra a aquellos que han de ser sus futuros ancianos, sus próximos pastores. Por eso a este sermón lo he llamado la ordenación de los ancianos. Y trataré de explicarlo al responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es la ordenación? Segundo, ¿cómo deben ser los que ordenan? Y tercero, ¿cómo se verifica a los que se ordenan? Vayamos a ello. Veamos la primera pregunta. ¿Qué es la ordenación? Lo primero que vamos a ver con respecto a la ordenación de los ancianos, bueno, es de dónde saco esta palabra, ordenación. Eso no está escrito ahí en el versículo, no dice ordenación. Así que ¿de dónde sale? Bueno, allí no se nos habla nada de la ordenación. Sin embargo, sí se nos habla acerca de la acción de imponer manos. Hay gente que lee esto y como que piensa que imponer manos es que te ponen la mano aquí y enseguida te empiezan a decir un poco cosas de ti que buscaron en el Facebook. Y tú entonces te las crees y crees que son personas ungidas. Sin embargo, aquí no está hablando de eso. Aquí cuando está hablando de imponer manos, se refiere a la ordenación de los ancianos. Otras personas que tienen una interpretación más seria de la Biblia que la de los que te ponen la mano en la frente y te tiran al piso, dicen que esto tiene que ver con el versículo anterior y que se está refiriendo a los ancianos que han sido
reprendidos delante de todos y que esos ancianos quedaron descalificados como ancianos. Entonces hay quienes dicen, no, aquí lo que se está hablando es de la forma en la que se restituye a los ancianos que dejaron de ser ancianos, es decir, a los pastores que fueron reprendidos delante de todos. Sin embargo, no hay evidencia de que la primera iglesia hiciera eso. Además de que en ningún lugar del Nuevo Testamento nosotros encontramos ningún tipo de indicación que tenga que ver con la restauración de un pastor a su oficio. No encontramos nada de eso. De hecho, creo que si algo así se diera, sería por circunstancias extremas, algo milagroso de parte de Dios en la vida de un hombre, de tal manera que se produzca una restauración evidente, innegable, que lo vuelva a ser irreprensible, porque es algo muy difícil. Pero aún si se llegara a dar un caso tan extremo, lo que se haría sería un reinicio del ministerio del pastor, es decir, se le trataría como si fuera la primera vez que fuera a ser pastor, y el nombramiento, la supuesta restitución, lo que estaría haciendo sería un primer nombramiento, una ordenación, como diciendo el anterior nombramiento quedó anulado, viene él. Así quedaría lo mismo, a decir verdad. Así que cuando hablamos de ordenación, ¿a qué me refiero? A este primer y único nombramiento, que tiene que ver y que en el Nuevo Testamento se asocia con la imposición de manos. La imposición de manos siempre se relaciona con la designación de hombres para servir al Señor. Recuerden que cuando expusimos lo que Pablo le dijo a Timoteo sobre los pastores en 1 Timoteo 3, que fue el hermano que el texto leyó ahora mientras presidía, le explicaba que es la iglesia la que debe observar para ver quiénes son aquellos que Dios ha llamado para ejercer el ministerio pastoral. Es la iglesia, somos todos nosotros los que debemos observar ese llamado, y que el requisito que debe evidenciarse en aquellos que tuvieran este llamado es que debían ser irreprensibles. Pero hermanos, algo que debemos tener en cuenta es que la iglesia no es perfecta y por tanto puede equivocarse aún en la selección de estos hermanos que aparentan tener un llamado de parte de Dios para el ministerio pastoral. Por esto es necesario que hombres idóneos que tengan el llamado al ministerio pastoral y que ya lo estén ejerciendo, desempeñando ya la función de pastor de la iglesia, sean los que se encarguen de verificar el llamado de Dios a estos candidatos que la iglesia escoge para servir en el ministerio. Es como si para formar un equipo de fútbol, a nosotros los espectadores nos pusieran de acuerdo y dijeran, bueno, ¿a quién quieren meter en el equipo? A este me parece que juega bien, este hace esto, este hace aquello. Y saldría un equipo, ¿cierto? Pero si quieres un equipo definitivo, uno que represente verdaderamente al grupo que está representando, los que deben escogerlos, ¿quiénes son? Pues los futbolistas que ya son profesionales, los que ya tienen la habilidad en el fútbol, son los que deben verificar que estos que han sido escogidos verdaderamente cumplan los requisitos que se buscan examinar en los nuevos futbolistas, para ver si ellos cumplen el estándar requerido. De igual forma, solamente uno que ya ejerce el ministerio pastoral podría evaluar a otro que vaya a ejercerlo, de tal forma que los candidatos a pastor deben salir de la misma iglesia. La iglesia local es la que debe ver el llamado de Dios en la vida de estos hombres, pero son los pastores que ya hay en la iglesia los que deben verificar o corroborar que ese llamado en realidad que ocurra. Y si encuentran que tal llamado proviene de Dios, estos hombres, los pastores de la iglesia, deberán aprobar a esos hombres para que ejerzan el oficio del pastor. Y esta aprobación se da mediante la imposición de manos. Por eso se nos está hablando de la imposición de manos. Veamos unos ejemplos de esto en la Biblia. Les pido que por favor me acompañen a Hechos, capítulo 6. Y leamos los versos del 1 al 6, ya lo hemos leído en muchas otras ocasiones. Hechos 6, versos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones, y da unos requisitos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron la multitud de los discípulos a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Este pasaje no nos habla de pastores, sino de hombres que servirían ayudando a los apóstoles, los que serían el prototipo para los diáconos. Pero en él se nos narra el proceso de la selección de estos hombres. Los apóstoles, con su autoridad conferida por Cristo, esa autoridad inspirada, dieron los requisitos que estos hombres deberían cumplir. La iglesia escogió en medio de ella a los hombres los que veían que estaban cumpliéndose esos requisitos. Y los apóstoles, que eran los que habían dado los requisitos, oraron, encomendando su propósito a Dios, e impusieron las manos a estos varones que la iglesia había escogido, dando así su aprobación de que estos en realidad habían sido escogidos por Dios para realizar esa labor. Y aunque no se nos habla de los pastores, sí vemos cómo aplica el proceso de selección para los siervos de Dios. Pero esta no es la única ocasión en la que se habla de algo así. En Hechos 13, del 1 al 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Acá se nos dice que de entre los hombres que ya servían con una función en la iglesia, Dios designó a Bernabé y a Saulo para cumplir una función diferente dentro de la iglesia. Vemos cómo los involucrados ayunaron y oraron antes de dar su aprobación al llamado de Pablo y de Bernabé, a pesar de que ellos habían escuchado, o el Señor les había dado a entender a través del Espíritu Santo que era Él el que los estaba llamando. Aún así encomendaron la causa al Señor, tanto así que aún ayunaron por ello, para que la obra del Señor quedara en buenas manos. Pero lo que nos interesa es que se nos dice que ellos les impusieron las manos como señal de que los estaban aprobando. Pero no solamente a ellos. Recordemos que en esta misma carta, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, ya hemos hablado de la imposición de manos, es decir, de la imposición de manos que se le hizo al mismo Timoteo. Dice 1 de Timoteo 4:14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, que aún Timoteo fue designado como siervo de Dios, ¿cómo? Con la imposición de manos. Por lo que vemos que imponer las manos tiene que ver con delegar a hombres para cumplir un servicio específico a Dios. Esta acción de delegar hombres al ministerio pastoral, orando y ayunando, es lo que nosotros llamamos la ordenación de los ancianos. Esto es la ordenación de los ancianos: aprobar a un hombre para el ministerio, ordenarlo para que pueda cumplir su función como anciano de la iglesia. Veamos ahora la segunda pregunta: ¿cómo deben ser los que se ordenan? Teniendo presente de a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la imposición de manos, podemos entender de inmediato que él está diciendo a Timoteo que tenga mucho cuidado de a quién delega, o a quién designa, o a quién ordena para el ministerio pastoral. Por eso le dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno y participes en pecados ajenos. Esto nos da a entender que la ordenación de los pastores es algo muy serio, que no se puede tomar a la ligera. Por eso en los ejemplos que vimos en el libro de los Hechos se nos dice que ellos
antes de imponer las manos, oraban y en algunos casos hasta ayunaban por la seriedad del asunto. Aun cuando el mismo Espíritu Santo había dicho: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que os he llamado, aún así ellos ayunaron y oraron para imponerle las manos, porque querían estar seguros de que en realidad el asunto proviniera de Dios. Porque cuando no había iglesia, fue el Señor Jesús el que escogió a sus apóstoles. Dice Lucas 6:12: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo antes de escoger a sus apóstoles? Oró. Pero Él es Dios y es uno con el Padre. Él sabía quiénes eran y aún así oró toda la noche. Pasó la noche orando a Dios, porque la decisión que iba a tomar era algo muy serio y trascendental. Hombres que cambiarían al mundo saldrían del resultado de esa oración, de aquellos a los cuales Él iba a escoger para ser apóstoles. Él lo hizo solo, porque Él es el Señor, el Rey. Sin embargo, después no vemos que vuelva a ocurrir así, ¿cierto? Los apóstoles, cuando escogieron a los prototipos de los diáconos, no vino Pedro y dice: Pedro le impuso las manos a... No, los apóstoles les impusieron las manos. Fueron los apóstoles también, en Hechos 14:23, hablando de Pablo y Bernabé, los que constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Quiénes impusieron a los primeros pastores? Los apóstoles. Los primeros pastores, porque los apóstoles en sí mismos no eran pastores, podían cumplir esa función, pero no eran eso, tenían una función mucho mayor. Pero los primeros pastores, ¿quién los estableció? Los apóstoles. Ellos establecieron a los primeros pastores que vieron. En Tito, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por lo que vemos que fueron, en este caso, una vez no hubo pastor, no hubo apóstoles, cuando el apóstol no podía. En el caso de Pablo, ¿qué dice? Tenía alguien que le representaba. Timoteo es uno de esos que le representaba, y Tito también. Y estos nombraban ancianos por la autoridad de aquellos. Por la autoridad de aquellos. Ellos imponían las manos. Pero, ¿qué pasaría una vez que ya los apóstoles no estuvieran? Ni los sucesores directos tampoco. Ni aquellas personas que habían conocido a los apóstoles estuvieran. ¿Quién debería escoger? ¿Quién tendría la responsabilidad de escoger a los nuevos pastores? Bueno, esa responsabilidad recaería sobre los que ya son pastores. Y esto es algo muy importante, porque si el pastor escoge a una persona equivocada, no solamente le está haciendo daño a esa persona, sino que le está haciendo daño a las personas que ese escogido vaya a escoger después, porque se rompe el ciclo, se va debilitando la cadena. Pastor nombra pastor, pastor nombra pastor, es un ciclo. Si uno se equivoca por aquí, eso afecta a todo lo que venga por acá. Es algo que es consecuente entre sí. Los pastores son la cabeza visible de la iglesia local, y como tal, los pastores representan a Jesucristo. Por eso, así como el Señor Jesús escogió a sus 12, son los pastores, como representantes del Señor en la iglesia local, los que aprueban o no el llamado de un hombre al ministerio pastoral. Y esto es algo muy delicado, porque los pastores son los que dirigen la iglesia. Por eso también deben tener cuidado, inclusive, de no influenciar a los hermanos a la hora de escoger a estos hombres al ministerio. Porque, por ejemplo, si el pastor es cercano a un hombre en la iglesia, a tal o cual hermano, la iglesia podría llegar a pensar que tal o cual hermano también tiene el llamado de Dios para el ministerio pastoral. Pero no porque en realidad vean el llamado de Dios, sino por la influencia que el pastor ejerce, al siempre delegarle funciones y hacer X o Y cosas. Entonces el pastor aún podría llegar inclusive a influenciar esto. Y eso es algo aún peligroso,
porque la decisión de los candidatos debe venir de la iglesia. Debe venir de la iglesia. La iglesia la que los llama. El pastor lo que va a hacer es aprobar o desaprobar. Él no es el que escoge, solamente dice sí o no. O le impongo las manos o no le impongo las manos. Pero no es el que llama a los miembros de la iglesia, no es el que designa lo que van a ser los futuros pastores, sino que es la iglesia. Pero la iglesia debe confiar en el juicio de los que ya son sus pastores, porque los que son pastores ahora mismo, ¿quiénes son? Aquellos a los que la iglesia ya antes eligió y los vieron como irreprensibles. Por eso deben creer en que ellos no van a escoger a alguien incompetente o descalificado para el ministerio. De hecho, esta forma de entender el ministerio pastoral y una importancia que el apóstol Pablo le da, donde muestra que son los mismos pastores de la iglesia los que deben aprobar a los nuevos pastores de la iglesia, no pastores de otra iglesia, sino los pastores que ya hay en la iglesia, porque pastores de otra iglesia no podrían realizar esta aprobación de una forma correcta. Recordemos que Pablo le mandó a Tito y a Timoteo que estableciesen ancianos en las iglesias, pero Pablo no le dijo a Tito o a Timoteo quiénes iban a ser esos ancianos, sino que más bien ellos, después de haber estado un tiempo en estas iglesias, realizarían y aprobarían el proceso de ordenación para establecer ancianos. En estos casos, o más bien en aquellos casos en los cuales no existan pastores en una iglesia local, como en esta, pastores ordenados, tocaría que fueran pastores de otras iglesias locales que la misma iglesia local designe. O sea, no es que va a venir un pastor de tal iglesia, no, la iglesia local es la que designa de qué iglesia son los pastores que han de ordenar al pastor que va a salir de la iglesia, porque es la iglesia local la que tiene la autoridad para ello. Y en el caso extremo de que no hubiera hermanos por el Señor en la iglesia local, ni ningún pastor establecido, la iglesia podría recibir a nuevos hermanos de otras iglesias locales, pero esos hermanos no entrarían como pastores. No es que no, que Saúl de tal lugar nos va a mandar al hermano tal para que sea pastor acá. No, él debería ayudar con la obra de tal manera que la iglesia evidencie en él el llamado al ministerio pastoral y se llega a ser un miembro de la iglesia primero y esté con la iglesia primero ejerciendo su labor. No podrá ser ordenado hasta que la iglesia evidencie el llamado de Dios para esa iglesia local. Por eso vemos que siempre lo que se busca es que sean los pastores de la iglesia local los que ordenen a los otros pastores, porque así lo que lo están aprobando es como si estuvieran diciendo: yo meto las manos en el fuego por fulanito. Eso es lo que están haciendo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que no participe en pecados ajenos, porque si él impone sus manos con ligereza, es decir, si él ordena a un hombre para el ministerio pastoral sin esforzarse en saber si aquel hombre ha sido llamado por Dios, y luego resulta que aquel hombre comete un pecado que daña a la iglesia, Timoteo también sería culpable de ese pecado, porque él fue el que lo aprobó como pastor. Porque suele pasar en muchas congregaciones que vienen y ven que un joven que tiene, no sé, un año de ser cristiano, demuestra ciertas habilidades para el ministerio pastoral, que demuestra hasta cierto carácter irreprensible. Entonces vienen y dicen: no, Dios lo llamó a ser pastor, y lo colocan a servir como pastor, siendo todavía un neófito. El que le imponga las manos siendo todavía un neófito, lo va a estar haciendo con ligereza. Porque aun si en realidad que ese joven estuviera siendo llamado por Dios para el ministerio pastoral, se le estaría poniendo en el ministerio antes de tiempo, por culpa de un juicio ligero, lo que redundaría en un daño para él y para toda la iglesia. Eso es una necedad y es una irresponsabilidad. Es como si yo, un hombre le dice, no, ya mi hijo de 10 años sabe montar moto, le voy a mandar ovejas que me haga una diligencia. No, por el hecho de que sepa montar moto no lo voy a poner a hacer eso. Aunque ya esté demostrando la habilidad, todavía no tiene el carácter para poder desempeñar esa función. Eso sería una irresponsabilidad. ¿De quién? Del que lo mandó a hacerlo. Por eso es que el que impone las manos debe tener cuidado de no hacerlo con
ligereza. Porque es una irresponsabilidad colocar a alguien en el ministerio que no está calificado para ello. Porque aún el pastor puede equivocarse, pero una cosa es que se equivoque y otra que sea un irresponsable. Por ejemplo, como dije hace un rato, el candidato podría ser alguien mucho más cercano al pastor que todos los demás candidatos, lo que podría conllevar cierto favoritismo, quizás inconscientemente de parte del pastor. Por eso es importante que la imposición de manos no sea llevada a cabo por una única persona, sino por varios pastores. Aclarando, como he aclarado antes, pastores se refiere a hombres, no vemos pastoras en la Biblia. Estos pastores deberán indagar sobre la vida de los candidatos para verificar su buen testimonio y así mantener la pureza de los pastores que ordenan, al evitar que sean partícipes de los pecados de los que van a ordenar. Es precisamente el hecho de imponer las manos con ligereza lo que ha permitido que en la actualidad haya tanta falsa doctrina. Porque si hay un hombre que enseña falsa doctrina, ¿por qué es? Un pastor que enseña falsa doctrina. Porque hubo otro que le impuso las manos con ligereza. Porque al ordenar a hombres impuros al ministerio, no solamente se le hace daño a ese hombre, no solamente se hace daño al que lo ordena, sino a toda la iglesia. Y nosotros debemos desear presentarle a Cristo una iglesia pura, que no tenga ni mancha ni arruga. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El que participa en los pecados ajenos es un hombre impuro, porque aunque él no esté cometiendo ningún tipo de pecado directamente, lo está cometiendo indirectamente. Él es responsable del pecado que el otro cometió por colocarlo en esa posición en la cual no debía estar. Por eso Pablo le dice a Timoteo: consérvate puro. Y algo que está implícito en esta frase es que Pablo ya consideraba a Timoteo alguien que era puro y que quería que siguiera estando. ¿Por qué Pablo consideraría a Timoteo puro? Bueno, porque Pablo conocía muy bien a Timoteo, era su amado hijo en la fe, es como si fuera su propio hijo. Él tenía una imagen muy certera de la fidelidad que Timoteo tenía hacia Dios, porque él mismo ha de haber sido testigo de todo lo que Timoteo hacía para guardarse del pecado. Lo más seguro aquí es que Timoteo, para guardarse del pecado, hiciera muchas cosas y aún se abstuviera de muchas cosas que pudieran llevarlo al pecado o hacer que las personas pensaran que él era un pecador. Por eso es probable que para que la gente evitara pensar que él era alguien muy dado al vino, él procurara no beber vino, nunca, sino que solamente bebía agua y ya. El asunto es que el agua en ese tiempo no era como el agua de ahora. Aún el agua de ahora, que tú la ves de la pluma, te la puedes tomar, pero aún así conlleva un riesgo. En aquel entonces no era que conllevaba un riesgo, era que sí o sí te ibas a enfermar, sino que la gente se acostumbraba a eso y lidiaban con eso. Pero no todos podían lidiar de la misma manera y a algunos les hacía mucho daño. En algunas personas producía enfermedades terribles como la disentería. Para evitar esto, la mayoría de las personas, cuando tenían la oportunidad de tener vino en sus casas, ¿qué hacían? Lo mezclaban con agua para purificarlo. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo diciendo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esta es una nota de aclaración personal de Pablo a Timoteo, que quería que Timoteo no se volviera impuro al tratar de mantenerse puro, de tal forma que al tratar de guardarse del pecado, cayese en una actitud autodestructiva, pecado. Pues si Timoteo se enferma del estómago, ¿qué iba a pasar? Que no va a poder servir a Dios como es debido. Porque entonces todo el tiempo, no, que Timoteo, no, que está en la letrina. Timoteo está en el baño. Timoteo, ¿dónde está? No, en el baño. Timoteo pasa en el baño. Claro, porque sufre frecuentes problemas del estómago y no se cuida. No se puede servir a Dios de ese tipo de forma. Debemos tener muy presente que aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo tampoco
a que Timoteo entonces venga y se va a andar tomando unos traguitos de vez en cuando porque le dijeron que tomara un poco de vino, sino más bien al hecho de usar al vino como una medicina para purificar el agua que toma y así no le hiciera tanto daño como le venía haciendo, para que Timoteo pudiera servir más fielmente al Señor y no estuviera todo el tiempo con problemas en el estómago, porque servir fielmente al Señor era la razón para mantenerse puro, y participar en pecados ajenos por imponer las manos con ligereza era una forma de ser impuro, porque se estaba pecando de una forma indirecta. Entonces Timoteo, como pastor de la iglesia y como representante de Pablo, debería hacer esto, pero no solamente él, sino él y los demás pastores de la iglesia debían mantenerse puros, porque al ser ellos los que ordenan a los nuevos pastores, ellos deben tener mucho cuidado de a quién colocan en el ministerio pastoral. Veamos la tercera pregunta. ¿Cómo se verifica a los que se ordenan? ¿Cómo se verifica a los que se ordenan? Como ya hemos visto, imponer las manos es algo que no debe hacerse a la ligera, porque hacerlo no solo hace impuros a los que imponen las manos, sino que también hace impura a la iglesia, porque ya no va a tener pastores puros. Ya no va a tener pastores puros. Si tú coges tienes un tanque bien grande de agua limpia y le echas una gotica de veneno, ¿será que te atreverás a tomar agua de ese tanque? Aunque sea un montón de agua y una gotica de veneno. Aunque digas, no, eso se diluye, aún así dudosamente beberías agua de ese tanque, porque ya tiene algo que lo corrompe, que lo hace impuro. De igual forma, si la iglesia tiene así sea un solo pastor al que se le impuso las manos con ligereza, eso va a afectar a toda la iglesia. Quizás ese pastor enseguida no va a hacer nada malo, nada impuro, pero con el paso del tiempo puede venir y puede empezar a salir con falsas doctrinas. Y si los otros pastores envejecen y ya no pueden cumplir su labor y queda ese, y ese impone las manos con ligereza a otros, va poco a poco, con el paso del tiempo, acabando con la sana doctrina. Por eso es que el futuro de la iglesia está en juego en esto. Por eso es que Pablo ya le había advertido a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, que tarde o temprano va a llegar la apostasía. Cosa que ya había pasado en aquella iglesia, pero que en algún momento iba a seguir pasando hasta el punto en el que la apostasía terminase acabando con la iglesia. Y lo hizo. ¿Dónde está esa iglesia ahora? Está ahí en el centro, bautizando peladitos recién nacidos y diciéndole a la gente que se van a ir al cielo a hacer ciertas obras. Se acabó. Porque llegó la apostasía. Se mantuvieron puros por unas generaciones, pero no. Poco a poco la pureza se fue acabando y se corrompió por completo. Se corrompió por completo. Si descuidamos nuestra labor como siervos de Dios, estaremos abriendo la puerta de par en par a la apostasía. Para evitar eso es que debemos tener mucho cuidado, no solo de nosotros como iglesia, no solo los pastores, sino nosotros como iglesia, de a quién llamamos o nominamos como candidatos para ser pastor de la iglesia. Los pastores no deben imponer sus manos con ligereza, y para no hacerlo, es necesario que se realice una minuciosa investigación de los candidatos al ministerio pastoral. Esto hace que la iglesia se dé cuenta de la seriedad con la que Dios llama a sus siervos al ministerio. Que no es que nosotros escogemos al hermano Jorge, entonces el hermano Jorge viene acá y es pastor. No, tiene que hacerse una investigación al hermano Jorge para ver si están dando como es debido o no. La investigación que los pastores deben hacer no es simplemente andar preguntando y ya, sino que se trata de investigar a los candidatos en todos los ámbitos de su vida para observar su pureza. En primer lugar, el que debe ser investigado un candidato es en su familia, ya que esto hace parte de los requisitos fundamentales para ser irreprensible. 1 Timoteo 3:5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Los candidatos son personas temerosas de Dios en su hogar. ¿Cómo tratan a sus esposas?
cómo velan por sus hijos, cómo administran los bienes que Dios les da. Todos esos aspectos deben examinarse, tanto en lo material como en lo espiritual, para ver cuáles son las obras de ese hombre en su hogar. Pero además de examinar las obras del hombre en su hogar, deben examinarse sus obras fuera de su hogar. Cómo se comportan cuando están en su lugar de trabajo, cómo lo ven sus compañeros de trabajo, cómo lo ven a él sus vecinos, con cualquier otro tipo de persona con la que él frecuente estar, de una u otra forma, cómo lo ven, como esa persona irreprensible, como esa persona que siempre evidencia a Cristo, o con unos es una cosa y con otros es otra. Y por supuesto también debe examinarse cómo se comporta en la iglesia, aunque lo de la iglesia es más bien el último lugar en el escalafón, porque es el lugar en el cual más fácilmente una persona va a pretender aparentar piedad. Yo puedo venir fácilmente a la iglesia todos los domingos y mostrarme como una persona muy piadosa y muy santa, que procura conservar la pureza en todo lo que hace y que se esfuerza en hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero luego llegar a mi casa y comportarme de una manera totalmente diferente. Porque en la iglesia solamente nos vemos uno o dos días a la semana, solamente 1 o 2 horas o 3 horas a la semana, pero el resto de la semana ahí nadie lo está observando. ¿Cómo me comporto con mi esposa? ¿Cómo se comporta el que va a ser pastor con su esposa, con sus hijas, con sus compañeros de trabajo y con el resto inclusive de su familia terrenal? Así que es en todos estos campos en donde esa persona pasa la mayor parte de su tiempo en la que se deben examinar sus obras para ver si son verdaderas o no lo son. Pues recordemos que la fe es como el viento. Nosotros no vemos el viento. Ustedes no ven la brisa que están echando los abanicos ahora. Sin embargo, sí ven el efecto que esta produce en las cosas que la rodean. A algunos se les mueve el cabello, a otros la ropa. No están viendo el viento, pero están viendo el efecto que el viento produce. De la misma manera, nosotros no vemos la fe, pero vemos el efecto que la fe produce. Pues si yo digo que tengo fe, esa fe se hará evidente en lo que yo hago. Si yo digo que creo en Dios, pero si vivo como si Dios no existiera, en realidad yo no creo en Dios. Como dice el pastor Santiago en Santiago 2:18, pues alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por eso es tan importante investigar con escrutinio, con lupa, las obras de aquellos hombres que aspiran a ser parte del ministerio pastoral. Porque haciéndolo, toda la iglesia se da cuenta de que esto es algo muy serio. De que no a cualquiera se le puede andar poniendo de pastor. Pues por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesús en Mateo 7:15. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Dice el apóstol Pablo en el verso 24 a Timoteo. ¿Qué está diciendo él aquí? Los pecados de algunos hombres son evidentes antes de que estos hombres sean investigados. La palabra juicio que aparece en este versículo se refiere a un juicio evaluativo. Ahora bien, esto no quiere decir que los candidatos al ministerio pastoral sean unos impíos, que sean unos falsos cristianos. No necesariamente. Puede llegar a darse, sí, pero no necesariamente, sino más bien que como cualquier otro verdadero creyente, tiene pecado, tiene luchas con el pecado. Pero esas luchas con el pecado pueden llegarle a dar a entender a los que lo están evaluando que esa persona todavía no es irreprensible. Y por lo que no se le podría considerar como irreprensible, porque siempre va a tener luchas con el pecado. Pero las luchas que tiene son demasiado grandes. Hay pecados con los que no lucha o lucha inapropiadamente, no se le puede considerar como irreprensible. Es como si los candidatos evaluados fueran un agua de mar no muy clara y el pecado fuera un sucio que sale a flota en el agua. O el caso contrario, los candidatos fueran un agua de mar muy clara, pero en el fondo de esa agua se le ve el sucio que ahí está. Los pecados del agua que salen a la superficie son por lo general pecados muy evidentes, que quizás no son pecados muy grandes, pero ahí están. Y se nota que la persona
aunque es un verdadero creyente, todavía le falta para que pueda llegar a considerarlo como irreprensible. Puede que estos pecados sean algo referente al carácter de la persona. Quizás no tenga la madurez suficiente, quizás simplemente hay alguna que otra cosita que todavía no le permite ser aprobado para el ministerio. En estos casos, la investigación es sencilla, porque se puede determinar por las obras que el hombre hace en la iglesia. Es decir, nada más hablando con él, uno se puede dar cuenta de que hay pecado en esa persona, que todavía le falta para que pueda considerársele como irreprensible. Pero no siempre es así. Pues el apóstol Pablo dice que a otros se les descubren después. Es decir, algunos pecados están bien ocultos, bien escondidos, quizá porque los pecados no salen a la superficie o porque el agua no es muy clara. Se refiere a pecados ocultos. Puede que incluso para la misma persona que los comete no sean evidentes esos pecados. Son pecados que están enraizados en el corazón de la persona, que no se pueden ver a simple vista, que tú hablas con la persona y el mejor cristiano del mundo, pero en realidad hay pecados en él que lo descalifican como irreprensible, pero que no se ven a simple vista, con los cuales esa persona no lucha porque no sabe ni siquiera que los tiene. Pecados como pueden ser la avaricia, el resentimiento, la idolatría o cosas semejantes a estas. Es como esa persona que es temerosa de Dios y quiere servir a Dios, pero que también quiere tener algún otro tipo de riqueza en este mundo. Entonces, con el paso del tiempo se hallará dividido entre una cosa y la otra. Al principio puede que sirva fiel a Dios, pero después no, que le sale un trabajo en tal parte. No, yo voy para allá porque le interesa más aquello. Eso puede ser producto de la avaricia guardada en su corazón, porque eso sale a flote, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Otros quizás quieran servir a Dios, pero tienen personas de las que dicen: yo a fulano de tal no lo perdono, que lo perdone Dios, pero yo no. Y son personas de las personas más santas en la iglesia. Y tú dices: no, esa persona es irreprensible, porque tú no conoces quién es al que él no perdona. Dice: no, que el papá lo dejó cuando era niño y él todavía no lo perdona y tiene eso guardado en su corazón. Eso no lo vas a saber hablando con él aquí. Es necesario investigar acerca de la vida de esa persona para darse cuenta qué es lo que está pasando y cómo le ha afectado, y si ya ha podido perdonar o no. No podría darse cuenta a simple vista, aunque se le haya dicho, porque somos tercos al pecado. Quizás otros quieran servir a Dios, pero tiene algunas otras cosas en su corazón a las cuales les dan más importancia, porque dicen: no, yo amo a Dios, pero la mayor parte del día se la dedica a otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, y esas otras cosas tienen que ser el objeto de su adoración, y no tienen que ser necesariamente cosas malas. Pueden ser la familia, pueden ser su esposa, sus hijos, su trabajo. El asunto es que lo prioriza por encima de Dios. Entonces tiene otros dioses, aunque él no se dé cuenta. Y eso solamente hablando de un verdadero creyente que no es consciente del pecado que hay en él. Pero, ¿y qué pasa si ni siquiera es un verdadero creyente? Bueno, que no es que el pecado no salga a la superficie, sino más bien que tiene sus pecados ocultos, los esconde para que nadie sepa que ahí están. Y eso es algo muy grave, porque evidencia una apariencia de piedad en la persona. El problema es que las apariencias no se mantienen para siempre. No puede ser la persona más bonita del mundo, pero con el tiempo se hace bien. La apariencia se acaba. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios 28:13. Por lo que algunos candidatos deberán ser sometidos a verificación para determinar si es que no están ocultando sus pecados. ¿Cómo podría una persona entonces darse cuenta, los investigadores, de que esta persona está ocultando sus pecados? Bueno, eso requeriría mucho más trabajo y tiempo de investigación, sobre todo cuando se notan ciertas incongruencias entre un ámbito de la persona y otro, un ámbito social, entre cómo es en el trabajo y cómo es en su casa y cómo es en la iglesia. Aunque en todos los lugares se comporte bien, quizás hay algo que no cuadra, algo que es raro, motivo por el cual la investigación entonces debería extenderse para ver qué es lo que está pasando, porque hay algo oculto allí, y se correría el peligro de imponer las manos con ligereza a alguien, porque un hombre podría tener una buena motivación impía, podría incluso llegar a aparentar
piedad en diversos campos sociales, teniendo una motivación en su corazón oculta, que oculta muy bien, quizás que sea una ganancia deshonesta, pero esas apariencias tarde o temprano se caen, y como ya dije, se observan debido a las incongruencias que pueden haber en la vida de estos hombres, de las obras que ellos hacen. Es como el caso del lobo que se disfrazó de la abuelita de Caperucita. Tenía la ropa de la abuela, ¿cierto? Pero ella decía, esas orejas, esos ojos, esa nariz, esa boca, algo como que no cuadra. Hay algo raro aquí. Te ve como mi abuelita, pero tiene la ropa de mi abuelita, pero algo no cuadra. Algo no cuadra aquí. Eso también podría darse. Y eso haría entonces que la investigación se extendiera durante muchísimo tiempo, o se pospusiera para después al hermano. Porque aunque no se sepa qué es, evidencia que hay algo que no cuadra. Si la investigación se hace como es debido. Ahora, eso en el caso de los pecados, pero también podría darse el caso contrario, por lo que dice el apóstol Pablo. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Es decir, así como hay pecados que son evidentes en algunos hombres, nada más tú hablas con ellos, así también las buenas obras son evidentes en algunos hombres, nada más hablas con ellos. Por lo que así como no se necesita mucha investigación para determinar las obras de un hombre con pecados evidentes, tampoco en el caso contrario. En el caso de un hombre que tiene un testimonio marcado y evidente de buenas obras que respalden de manera incuestionable el llamado de Dios, la investigación no necesitaría profundizar mucho, porque se ve el respaldo de Dios y cómo Dios lo está utilizando. Sus buenas obras son evidentes. Pero eso es algo incuestionable, o sea, algo que aún así uno dice, no, que si es perfecto hay que investigarlo, porque tanta perfección tampoco puede ser, ¿cierto? Pero si se ve algo que no hay incongruencia ni nada, es evidente que Dios lo está llamando, porque las buenas obras también se hacen manifiestas, son evidentes por la mano de Dios, por el respaldo que Dios hace en la vida de estos hombres. El asunto es que no siempre son evidentes. No siempre son evidentes las buenas obras, sino que así como hay hombres que tienen pecados ocultos, también hay hombres que tienen buenas obras ocultas. Por eso dice el apóstol Pablo, las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Personas que quizás no quieren sobresalir, que quizás no quieren ejercer ese llamado, pero que ciertamente lo tienen y lo están ejerciendo en cierta forma. Esas buenas obras no pueden permanecer ocultas de ninguna forma. Porque nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, dice el Señor en Mateo 5:15. Porque ¿cómo será posible esconder una lámpara encendida? Supongamos que se va la luz en la casa y prendes una lámpara de esas grandes, un foco de esos LED que lo ponen. ¿Será que podrás esconderlo? ¿Será que si lo pongo abajo de una mesa nadie va a ver la lámpara? No, porque la oscuridad que hay a su alrededor hace evidente la luz. Así tú le pongas un mantel encima, se le ve la luz que sale por abajo, porque la luz no se puede esconder, porque las buenas obras no se pueden ocultar, porque la oscuridad alrededor hace evidente la luz que en ella hay. Porque la luz no puede ocultarse. Recordemos que el Señor Jesús siempre le decía a los judíos, cuando hacía algo maravilloso, no se lo digan a nadie. No le cuenten a nadie esto que yo he hecho. Pero muchos en desobediencia no lo hacían. Pero aún si lo hubieran hecho, no hubieran podido mantener en secreto todo lo que el Señor hacía. Porque obras tan grandes no pueden esconderse. Y aún si se esconden, no van a durar mucho tiempo escondidas. Si yo les digo a ustedes, voy a esconder una aguja en un pajar, difícilmente la van a hallar, porque es algo muy complicado. Pero si yo les digo, voy a esconder este atril en este local, bueno, a lo sumo podré meterlo detrás de la cortina, porque ya donde más lo voy a esconder. No se puede esconder algo tan grande en un espacio tan pequeño. No se puede. Dentro de la realidad de Dios no se pueden esconder las buenas obras. Y aun si se escondieran, no durarían ocultas mucho tiempo. Y no hay acción más grande que aquella que le dé gloria a Dios. Y aun si un hombre escondiera todas sus buenas obras para no llamar la atención, aquellas buenas obras que glorifican a Dios no van a poder permanecer ocultas.
Los que investigan a los candidatos al ministerio pastoral, para investigar, no solamente van a indagar sobre los pecados de estos hombres, sino también sobre las buenas obras que estos hombres han hecho, que hacen, para determinar si en realidad están siendo llamados por Dios o no. Si no hay pecados que descalifiquen como irreprensible a un candidato de la iglesia, pero si hay obras que evidencien el llamado de Dios en su vida, tal hombre no solo podrá ser ordenado al ministerio pastoral, sino que deberá ser ordenado al ministerio pastoral para que cumpla con todo aquello para lo cual Dios lo ha llamado. Aplicaciones. Mis hermanos, los pastores son los que aprueban como hombres llamados por Dios a los que van a ser candidatos al ministerio pastoral. Pero somos nosotros como iglesia los que elegimos a esos candidatos. Y eso es algo que debemos tener presente, pues el filtro empieza por nosotros. Por eso es que todo este asunto de la investigación, a usted les dice a los demás hermanos, estén atentos a la vida de esta persona, para ver la irreprensibilidad que está demostrando en su vida, porque no puede permanecer oculto, no puede. Pero nosotros como iglesia debemos dar el primer paso, debemos encargarnos de filtrar a los candidatos, de verificar que aquellos que escogemos para el ministerio pastoral en verdad han sido llamados por Dios, porque ellos pueden llegar a ser los futuros pastores de la iglesia. Y es que precisamente para verificar esto es que es necesario que todos nosotros tengamos una plena comprensión del llamado de Dios para con cada uno de nuestros hermanos, porque todos hemos sido llamados para algo. Todos tenemos dones que el Espíritu nos ha dado. Eso quiere decir que todos debemos cumplir, todo el verdadero creyente debe cumplir algo, un rol en su servicio al Señor. Quizás no algo visible en la iglesia, pero algo debe estar haciendo. Dios debe estar llamándolo a algo, porque todos hemos sido llamados para glorificar a Dios, pero todos glorificamos a Dios de diferente manera. Todos debemos usar esos dones para el beneficio de nuestros hermanos. Y para eso es necesario que nosotros nos conozcamos muy bien los unos a los otros, para poder identificar el llamado de Dios, no solo para los que han de servir en el ministerio pastoral, sino también para todos y cada uno de nosotros, que nos ubiquemos muy bien en qué es lo que Dios quiere que yo haga. El asunto es que no se trata solamente de conocernos entre nosotros y ya, sino de tener una genuina preocupación los unos para con los otros. No se trata de ayudar a los otros solo cuando escuchamos que tienen algún problema y ya, sino que debemos estar atentos a sus necesidades todo el tiempo y aún orar por ellas. Claro, porque si yo estoy orando por la vida de mi hermano todo el tiempo, me voy a enterar de sus necesidades, de sus problemas, de qué necesito orar. Me voy a preguntar, hermano, ¿tiene algún problema? Mire, yo quiero orar por usted, ¿por qué puedo orar? Puedo orar por esto, puedo orar por aquello. Al hacerlo, tengo a mi hermano presente. Y Dios, si Él no se ha dado cuenta, Dios me ha demostrado, no de una manera mágica tampoco, sino a través de lo que ocurre, de la providencia de Dios, el llamado de Dios para la vida de ese hermano. No podemos ser miembros pasivos de la iglesia, porque Dios nos llamó para la alabanza de su gloria, y para eso debemos vivir procurando la santidad los unos de los otros, amonestando a nuestros hermanos cuando pequen y confesando nuestros pecados entre nosotros. Y es que nuestra hermandad debe verse en todo, y el cuidado con nuestros hermanos no se trata de velar porque no pequen, sino también alentarlos para que sirvan a Dios con gozo. Por eso es importante relacionarnos mucho más los unos con los otros. Si tenemos ese tipo de relación y nos preocupamos por la santidad de nuestros hermanos, por el servicio de nuestros hermanos, y los alentamos para que sirvan al Señor, y no nos limitamos solamente a un círculo de 3 o 4 que me caen bien, ¿qué va a pasar? Que cuando Dios haga el llamado al ministerio pastoral a algún hermano de la iglesia, todo el mundo se va a dar cuenta, porque todos vamos a tener claridad acerca de qué quiere Dios con tal o cual hermano. Va a surgir automáticamente, porque tenemos presente qué quiere Dios con cada uno de nosotros. Entonces nuestra elección será mucho más certera. Los candidatos que nominemos vamos a tener una mayor confiabilidad, por así decirlo, de que en realidad Dios es el que los está llamando. Pues si la persona equivocada después está en el ministerio pastoral, cuando tal persona peque contra Dios, ese pecado
solamente le va a ser contado a los que le impusieron las manos y ya, sino a todos aquellos que dijeron que vieron el llamado de Dios en la vida de ese hombre, porque no fueron diligentes en su observación, sino me parece, me cae bien, yo que fulanito habla duro, yo que no sé quiéncito sabe mucho de Biblia, a mí me parece y ya por eso yo lo domino. No, porque será pecado de todos nosotros, de todos los que los dominemos. Pues eso quiere decir que la iglesia no siempre estuvo vigilante de su propia santidad y pureza. En consecuencia, el pecado entró en ella, de tal manera que cuando la apostasía sea apoderado por completo de ella, cada uno de los miembros de la iglesia será responsable de eso, no solamente el pastor. Porque no solamente Timoteo ha sido llamado a ser puro, sino que todos nosotros debemos procurar nuestra propia pureza y la pureza de esta iglesia que Dios nos ha dado, poniendo nuestra esperanza no en los líderes de la iglesia, porque son personas que se pueden equivocar así como te equivocas tú, sino solamente en nuestro Salvador. Como dice en 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Purifiquémonos en Cristo, porque a Cristo el Señor servimos, y nada impuro entrará jamás en su presencia. Y una iglesia impura es algo bastante contradictorio, porque si es una iglesia, es porque ha sido purificada por la sangre del Salvador. Así que la iglesia no puede estar compuesta de personas impuras, sino más bien que cada uno de nosotros debe procurar purificarse a sí mismo, para que nuestras obras sean aceptas delante de Dios y nuestro servicio sea del agrado del Señor. Esto incluye guardarnos de todo pecado, pero recordemos que también hay pecados que son por omisión, es decir, cuando no hacemos lo que debemos hacer, y lo que debemos hacer es servir a nuestro Señor. No es venir un domingo a la iglesia, sentarnos en una silla y luego irnos para nuestra casa para venir el otro domingo. No se trata de eso. Así que, por ejemplo, si yo vengo y solo estudio la Biblia, lo necesario para predicar aquí en la iglesia, no me estaré nutriendo bien y mi servicio a Dios se verá afectado por eso. Seré impuro. Pero más allá de eso, si yo vengo y engordo demasiado, sufriré problemas de salud y entonces me veré afectado por ello. Y ya no seré puro, porque no podré hacer todo el bien que debo. No, que el hermano, no, que está en el hospital porque le dio un ataque, no, que está en el hospital porque se le subió la presión, no, que está en el hospital por esto y por aquello, porque no se está cuidando como es debido, porque por el hecho de descuidar nuestra salud también estamos pecando, porque nuestros cuerpos no son nuestros, sino que son del Señor y para servir al Señor. De tal forma que una cosa es que yo, por servir a Dios, me exponga a una gripe. Así me pongo una gripe simplemente por irresponsabilidad. Siempre que podamos, debemos cuidar nuestra salud, pero no podemos descuidar nuestro servicio a Dios simplemente por cuidar nuestra salud. Porque si cuidamos nuestra salud, ¿para qué es? Para servir a Dios. Tampoco voy a anteponer la salud y decir, no, yo no voy porque estaba serenando. ¿Acaso eres un niño pequeño que le haga daño eso? ¿Acaso no hay sombrilla o algo con que tapar? Porque si a uno le dicen, no, que tengo que ir al trabajo, yo me pongo el buzo, el impermeable, yo voy en la moto bajo lluvia atravesando un barrial bien grande. Pero cuando venimos para la iglesia, no, que está serenando, como que va a llover, yo para allá no voy. Yo voy porque si voy, entonces los hermanos no han venido y no han abierto la iglesia y echen viaje en balde. No, porque lo estamos haciendo ¿para quién? Para los hermanos, para el Señor. Porque a Cristo el Señor servimos. Debemos conservarnos puros para que nuestras decisiones también sean puras. Así la iglesia se conservará pura. Y una iglesia pura ciertamente va a producir ancianos puros que liderarán la iglesia para que ésta llegue a ser en verdad columna y baluarte. Oremos.